En este vídeo voy a explicar qué es lo que hay que hacer en la práctica 2 del Laboratorio de Redes de Computadores y también qué es lo que quiero que entreguéis. En primer lugar, lo que vamos a hacer es planificar una red, aplicar subnetting, dividirla y hacer un esquema utilizando Packet Tracer y comprobar por último la conectividad. Comencemos con el planteamiento del enunciado de la práctica. Tenemos una serie de routers y lo que queremos hacer es crear unas redes. A partir de una red que nos dan de clase C, vamos a hacer divisiones. Los requerimientos lo que nos piden es, queremos que en el router 1 tengamos 60 hosts, que en el router 2 tengamos dos redes, una de 30 equipos y otro de 10. En el router 3 que tengamos 7 y luego eso serían redes LAN y luego tenemos las conexiones entre los routers que serían de 2 equipos cada uno de las interfaces de los routers que están conectándose. El esquema sería algo como esto. Nos piden que pongamos las redes más grandes, las primeras, y vayamos en orden. Entonces hemos designado como red número 1 o primera red la de 60 equipos, que sería esta que tenemos aquí en el router 1. Estos son los 3 routers que tenemos y estas son identificadas cada una de las redes según el esquema que tenemos aquí. Bien, pues vamos a ver cómo lo vamos a hacer, teniendo en cuenta los números de equipos que tenemos. Tenemos una clase C, o sea, tendríamos aproximadamente, ya veremos que no exactamente, 256 equipos posibles para una clase C. Queremos tener 60 hosts. Tenemos que tener en cuenta que si queremos tener 60 equipos necesitamos una red que tenga al menos 2 más, porque la primera dirección es la de red, que no se puede utilizar, y la última es la de broadcast, o sea que tendríamos que dividirlo al menos en 62. Lo mismo nos pasa con esta, por ejemplo, que sería de 30, en realidad necesitaríamos 32, etcétera, etcétera. Existen múltiples posibilidades, unas están un poco mejor y otras un poco peor. Esa sería una posibilidad de dividir la red, una red de clase C, la que nos dan es la 192.168.1.0, que como digo tiene hasta 256 equipos posibles dentro de esa red. Esta sería la máscara y lo que vamos a hacer es dividir. Una posibilidad es primero hacer una división de esas 256 direcciones posibles y convertirlas en dos grupos de 128. En esta de 128 a su vez podríamos dividirlo en dos de 64. Esta última de 64 podríamos dividirla en 2 de 32, la de 32 en 2 de 16, etcétera, etcétera. Repito que esa es una posibilidad, se podrían hacer múltiples posibilidades. Podríamos dividir en 4 de 64 y asignar a la primera red, que era de 60 hosts, una de 64, pero estaríamos bastante justos. Entonces, ya que tenemos redes, números libres, pues lo que voy a hacer yo en concreto es coger una de las redes de 128 equipos y para asignarla para la red primera de 60 hosts. La siguiente de 64, que era de 30 hosts, le voy a asignar 64 posibles direcciones. Tengamos en cuenta que podemos añadir más de las que nos están diciendo en el enunciado. La siguiente de 32 para la red de 10 equipos. La siguiente, que tendríamos 16 para la red que tenemos 7 equipos. Recordemos que aunque realmente estamos diciendo 16, en realidad tenemos solamente 14 útiles, porque la primera y la última no se puede utilizar. Y nos quedarían, si dividimos esta 16, 4 subredes más de 4 equipos, que en realidad serían 2, que serían para las conexiones entre los routers. Y bueno, vamos a utilizar 3 de estas y la última nos quedaría libre. Una vez que hemos hecho esta división, lo que deberíamos hacer es hacer un esquema, cogiendo un papel y un boli, y identificar cada una de esas subredes, cuál es la dirección de red y cuál es la dirección de broadcast. La dirección de red es la primera, es la que en el número de hosts son todos ceros, y la de broadcast es en la que el número de hosts son todos unos. Esos dos números no se pueden utilizar. La siguiente nos dice el enunciado que la utilicemos, o sea, es decir, la primera dirección útil que tenemos la vamos a asignar al router, al gateway, y la siguiente a un host que vamos a poner ahí. Y también la última dirección útil, es decir, no la de broadcast sino la anterior, la vamos a utilizar para un segundo host que vamos a poner en cada una de esas redes. Para resumir un poco los pasos, primero hacemos el esquema en papel y después lo que vamos a hacer es realizar el esquema utilizando el Packet Tracer.
Arrancamos Packet Tracer y vamos añadiendo cada uno de los equipos, los hosts, los routers, etcétera, las conexiones entre ellas. Después lo que vamos a hacer es configurar la IP, la máscara y el gateway en cada uno de los hosts y también configurar la IP y la máscara en cada uno de los routers, en cada una de las interfaces de los routers. Y por último, lo que hacemos una vez que ya está todo configurado, comprobamos la conectividad. Comprobamos que desde cualquier host se ve, desde cualquier PC podemos hacer pin a cualquiera de los otros hosts de cualquier red. Lo que quiero que me entreguéis para la práctica 2 es, por un lado, quiero un documento en el que esté el esquema de direccionamiento claramente, que aparezca también el esquema de las rutas estáticas que hay que añadir para que se puedan alcanzar todos los hosts al hacer pin. Y por último, lo que comprobaré in situ con cada uno de vosotros es comprobar la conectividad de vuestra práctica.